Primera a los Corintios, capítulo 6, versículos del 1 al 11. Dice así la palabra de Dios. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios entre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta de vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es un pasaje que uno lo lee y dice, ay caray, o sea, ay nanita, está fuerte la exhortación. Primero que nada, porque el pasaje nos está hablando de conflictos entre los mismos hermanos de la iglesia, pero llevados ante los tribunales. Ya anteriormente se atendió, Pablo escribe sobre el conflicto del hermano que estaba fornicando con su madrastra. Pero ahora llegar a hablar acerca de los conflictos que hay entre la misma iglesia y luego para ser expuestos en los mismos tribunales con personas que no conocen a Dios, es una exhortación muy fuerte que Pablo está haciendo aquí. Y el objetivo de este mensaje, principalmente, es que entendamos, como lo mencionábamos en el título de la predicación, que el interés de Dios es lavar, santificar y justificar al pecador. Pero para poder hacer énfasis en lo misericordioso y en lo transformador que es Dios, debemos verlo depravado y lo alejado de Dios que el hombre se encuentra. Este capítulo 6, a mí me hubiera gustado explicarlo todo en una misma predicación, porque explicar ya la siguiente parte, cuando Pablo habla de la inmoralidad sexual, es en serio, hermanos, una forma en la que nosotros podemos ver cómo el interés de Pablo, cómo el interés de Dios mismo es de que el mismo pecador sea restaurado. Es de que el pecador se ha lavado, y vamos a entender y podemos entender por los mismos versículos que hemos visto, ya leído, por la lista que Pablo menciona, que no hay pecado que Dios no pueda lavar y no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Por eso este capítulo me hubiera exponerlo todo en una predicación, por la siguiente porción que va a enfatizar la transformación que Dios hace en el pecador. Y tenemos que ver este capítulo obviamente como una extensión del anterior, del interés en el alma del fornicario y de la santidad de la iglesia, pero también el juicio de lo que los creyentes debemos hacer, de cómo entre nosotros como creyentes podemos resolucionar nuestros problemas, porque ninguno de nosotros vamos a estar exentos o estamos exentos de problemáticas interpersonales. Todos aquí podemos dañarnos entre nosotros mismos, y siempre es necesario ver qué vamos a hacer con la ofensa. ¿Qué vas a hacer con la persona que te ofendió? ¿Qué vas a hacer con la ofensa que la persona hizo hacia ti? Después de la ofensa, ¿de qué vamos a hacer? Pero también es muy importante pensar, y no sé si usted se ha puesto a reflexionar sobre eso, ¿por qué la ofensa? Hay algo más importante de qué vamos a hacer con la ofensa. ¿Por qué la persona ofende? En su caso, porque yo en ocasiones me siento ofendido.
Dios mismo ha permitido que el hombre lleve un sistema de resolución de conflictos. Nosotros, en el caso de nuestro país, tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es una de las constituciones más amplias en todo el mundo. Cada institución incluso tiene su reglamento. El reglamento de su trabajo es diferente al reglamento de otro trabajador, pero en los mismos reglamentos podemos ver cuestiones comunes. Utilizar el mobiliario adecuadamente, cuestiones de horario, cuestiones de sueldo, que si son trabajadores de confianza, los que van a ser explotados de una manera permitida, o ya algunas otras cuestiones de que si se va a hacer con el tiempo extra, cómo se paga, si se paga con tiempo, si se paga con dinero, etcétera. Son cuestiones que deben de entrar dentro del marco legal. Y esto lo menciono porque Dios le permite al hombre llevar esa resolución de conflictos. Y es necesario que cada instancia legal cumpla con su deber. Y muchas veces ese deber es la mediación y resolución de conflictos. Pero todavía hay algo mucho más importante, mucho más allá que el deber solucionar los conflictos, que las instancias legales no lo van a poder sanar nunca. Porque se puede resolver un conflicto que si los hermanos están peleados por una casa, y se puede resolver el conflicto entre hermanos, la casa se la queda a fulano, pero las instancias legales no pueden sanar el corazón por qué se pelearon y resolver por qué se pelearon esos hermanos. Pudieran llevar una resolución, ¿sabes qué? La casa le pertenece a fulano y ya se dejan de conflictos. Pero ¿quién va a sanar el corazón de esas personas? Es lo que la palabra de Dios sí hace. Es en lo que la iglesia sí se debería o sí se enfoca. Aquí era lo que estaba sucediendo. Hay conflictos entre hermanos llevados ante el mismo sistema griego pagano, que no era un sistema deficiente, pero en sí, ¿por qué llevar el conflicto allá? Si aquí tienes la oportunidad no de sanar el conflicto, sino también primeramente de sanar esa relación. Por lo que vemos en este pasaje, a Pablo le habían llegado noticias de que en Corinto estaban resolviendo conflictos entre hermanos con ese sistema griego, un sistema griego pagano. Los griegos llevaban los conflictos a un juzgado para un proceso. Pero Pablo insistía en que las iglesias tuvieran sus propios medios de resolución de conflictos. El gobierno romano permitía a los judíos tener su sistema legal dentro de las congregaciones. A los judíos, si había un conflicto entre judíos, las sinagogas, los jefes de las sinagogas también tenían ese poder legal de entre los mismos judíos poder resolucionar los conflictos. Entonces los judíos no necesariamente tenían que ir ante los griegos o ante los romanos según donde estuvieran, sino que ellos mismos iban ante el jefe de la sinagoga y el encargado de la sinagoga le daba el veredicto, él mismo era el que ejercía el juicio. Y Pablo, mencionando parte del sistema judío en el que se encontraba en Corinto, diciendo, bueno, también eso lo pueden hacer ustedes. ¿Por qué necesariamente se tiene que llevar el conflicto a los mismos griegos o a los paganos? Todavía yendo mucho más allá, porque lo importante no es si alguien gana el conflicto, lo importante no es quién se queda con la casa, no es quién se queda con el carro, no es quién se queda con los hijos, quién se queda con el bien material, no, lo más importante es quién perdonó, quién tiene un corazón sano, quién ha podido reflejar el carácter de Cristo en medio de la problemática, que esas son cosas que el sistema legal en México, en Estados Unidos y en ninguna parte del mundo se va a poder dar solución. Por eso es la insistencia de Pablo, resuelvan los conflictos entre ustedes. Para Pablo era más funcional que las iglesias siguieran esta regla, porque Pablo no está descartando el sistema legal de los griegos paganos, sino más bien su intención era para que los jueces paganos no juzgaran pleitos entre hermanos, no solamente por la cuestión del testimonio, sino porque los jueces griegos no iban a tener esa capacidad de exhortar a los hermanos para que entre ellos mismos hubiera perdón y para que entre ellos mismos hubiera una restauración de la relación. Cada paso podía resolverse entre ellos y evitar que la vergüenza o el comportamiento entre ellos mismos se ventilara o incluso el coraje, el resentimiento siguiera creciendo entre los mismos hermanos. Por eso le comento, no es lo mismo hacer un trato de compraventa
entre creyentes, en el que se va uno, y ahora dejándolo a lo mejor fuera de las familias, hacer un contrato de compraventa entre creyentes e ir ante un notario para que firme. Mira, esto se necesita la firma del notario, se está haciendo el trámite de la casa, bla, 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 bla. Mira, ya nos pusimos de acuerdo entre nosotros, ya firmamos. Ok, ¿qué necesitamos? Pues nomás la firma, pues vamos a pagar. ¿Ya se pusieron de acuerdo entre ustedes? Sí. ¿Ya saben los términos? Sí. ¿Ya saben las condiciones? Sí. ¿Los dos están de acuerdo? Sí. Vámonos, se firma. Y sencillo. No es lo mismo llevar un trato de compraventa de esa manera a irnos ante un juzgado porque uno de los lados no está cumpliendo. Es diferente de ir a un juzgado porque alguien a lo mejor está manipulando información, porque alguien se quiere salir con la suya y quiere quitarle el bien material al otro. Es muy diferente ir a un notario porque ya la decisión está tomada y de fe o de legalidad de la decisión, a ir ante un juzgado porque entre nosotros no podemos resolver el conflicto. Eso es muy diferente, muy, muy diferente. Por eso, primero, y lo que nosotros podemos ver en los primeros 3 versículos, que Pablo está haciendo una pregunta, sería interesante ver cómo solucionamos los conflictos interpersonales. Primeramente, ¿por qué solucionar un conflicto interpersonal? Y más allá del por qué solucionarlo, más allá de ver la parte práctica, tenemos que ver el corazón. ¿Por qué solucionar un conflicto interpersonal? No es para yo tener más materia. Un conflicto interpersonal no lo tendríamos ver como los 7 pasos de la gente altamente efectiva, ganar, uno de los pasos. No, el objetivo no es ganar, el objetivo es restaurar. El objetivo más allá de la funcionalidad de la iglesia, el objetivo más allá de la funcionalidad de la familia es la restauración. La restauración de la persona con Dios, la restauración de la relación entre las mismas personas. Y primeramente Pablo les hace ver por medio de las preguntas, a ver, ¿por qué están solucionando el conflicto de esa manera? ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Los judíos en los pleitos menores ni siquiera utilizaban la ley romana. Los judíos en los pleitos menores era algo que podían solucionar entre ellos. Eran solucionados por el mismo, si era un conflicto un poco más grande, era un conflicto solucionado por el Sanedrín, que era compuesto por 70 ancianos judíos y el sumo sacerdote. En dado caso de que el conflicto llegara a crecer. A los griegos eso sí les encantaban los pleitos. Y en los pleitos en Atenas se recurría primeramente a un árbitro privado por cada parte. Si después de que entre las personas y el árbitro privado no se solucionara la situación, se contrataba a un árbitro tercero para tener 2 opiniones iguales. Era el que ya teniendo 2 opiniones, ya la situación se solucionaba por si no llegaban a un acuerdo. Pero si el conflicto después seguía, se presentaba un asunto, así se llamaba, al tribunal de los 40. Fíjese, ya no eran 2, ya no eran 3, ya no eran 4 o 5. Las 2 personas en conflicto, sus dos árbitros y el tercero que entraba. Ya no eran 5, eran 40. Si el problema no se solucionaba ahí, se lo llevaba a un tribunal compuesto ahora por 200 ciudadanos. Y si tampoco el problema se solucionaba, se llevaba a un tribunal de 400 donde debía resolverse el pleito. O sea, ya con 400 se resolvía porque se resolvía. Imagínese ahora sí llevar un pleito entre 400, donde ahora los 400 tienen que saber, tienen que comprender. Más allá de la carga emocional del conflicto, de revivir el momento y de llevar el pleito nuevamente, ahora imagínese lo que 400 personas también pueden llegar a decir.
¿Tenía que ver con cuestiones de testimonio? Sí, tenía que ver con cuestiones de testimonio, pero también tenía que ver con que si lo dices, y si lo mencionas, y si lo mencionas, y si lo mencionas, y el pleito no sana, el sentimiento en medio del pleito se acrecenta. El conflicto se acrecenta. Y es lo que pasa en muchos juegos, con conflictos que van durante 10 años. O póngale menos, un conflicto de 5 años. Imagínese 5 años rumiando el mismo sentimiento. Claro que el sentimiento no se va a sanar porque se está trayendo nuevamente y se trae nuevamente y se trae nuevamente. ¿Y qué se necesita en ocasiones? Ya, cortar. Vamos a mencionar en el punto siguiente precisamente el carácter de Cristo. Pero muchas veces, ¿por qué continuar con el conflicto? Porque el conflicto satisface muchas veces nuestro coraje. Porque el conflicto satisface nuestro dolor. Porque el conflicto satisface nuestro orgullo. El siguiente punto va a ser el conflicto refleja qué es lo que hay realmente en nuestro corazón. Pero aquí en este caso, yéndolo de esa manera, es un conflicto que va a acrecentarse porque se está trayendo y se está trayendo sin ninguna solución. Y el que los creyentes llevaran su pleito a los tribunales era una conducta que incluso también insultaba a la iglesia. El ser cristiano era la suficiente razón, una razón poderosa para sentarse y solucionar un conflicto pacíficamente. Lo he mencionado. Si Cristo tuvo la capacidad de conciliar un conflicto todavía mucho más fuerte, el conflicto que nosotros tenemos como pecadores delante de Dios, créame que tiene todavía mucho más peso y es todavía mucho más viable solucionar un conflicto entre los mismos creyentes. Pablo exhorta con palabras fuertes y el llevar sus problemáticas ante los paganos para que ellos lo resuelvan, Pablo lo toma como un insulto para Dios e incluso para la misma iglesia. Utiliza la palabra injustos para referirse a los no cristianos, resaltando que ellos no habían sido justificados por Dios. Y como no han sido justificados por Dios, ellos no comprenden la justicia divina. Pero también como no han sido justificados por Dios, también no pueden comprender la gracia. Si se fija, una persona que no tiene a Cristo no puede comprender por qué un cristiano perdona. Una persona que no tiene a Cristo no puede comprender cómo a pesar de una falta tan fuerte, una persona tiene la capacidad de perdonar. ¿Y por qué lo perdonaste? Porque todos los conflictos de las personas que no tienen a Cristo siempre tienen que ver con quién puede más. Y el que gana el conflicto, obviamente, es el más poderoso y es el que tiene la razón. Pero lo más importante, delante de Dios no es quien tiene la razón. Delante de Dios, lo más importante es quién es restaurado. ¿Quién acude ante Cristo para perdón? ¿Quién acude ante Cristo para restauración? Por eso, ¿qué tiene que hacer una persona que no conoce de gracia? Una persona que no conoce de perdón, una persona que no conoce de restauración, ¿qué es lo que tiene que hacer mediando un conflicto? ¿Qué cree que va a hacer? ¿Va a hacer que el orgullo crezca? ¿Va a hacer que el poder que quiere la persona en ese momento crezca? Y lo cual va a llegar a un punto en el que no nos va a someter a Dios. Aquí la palabra santo obviamente es utilizada para los creyentes, los que han sido reconciliados con Dios por medio de la cruz. Y Pablo no pretende hacer ver que los cristianos no tenemos problemas. Es imposible, hermano. ¿En tu congregación hay problemas? No, pues se me hace que no hay gente. Cuando lo he visto yo en clases de consejería, o cuando lo he visto en la misma consejería entre matrimonios o conflictos familiares, ¿cuánto tienes? O sea, ¿tienes conflictos? Sí. Y es que yo no quiero tener conflictos. No, pues si no quiere tener conflictos, pues ya pídale a Dios que lo mande con él. No se puede, hermano, no tener conflictos, porque es la lucha interna que tenemos con la carne. Es nuestra carne contra la carne del otro. Ya por naturaleza tenemos una tendencia al conflicto, y esto lo vemos desde la creación. Eran dos, Adán y Eva, y hubo un conflicto. A ver, Adán, ¿dónde estabas?
Y Adán luego se quiso zafar. No, pues, la serpiente que me diste por esposa, ¿verdad? La mujer que me diste. Y luego Eva, la serpiente me engañó. Y luego tienen 2 hijos, Caín y Abel. Eran 4. Y es el asesinato masivo que acabó con una 1/4 de la población humana. ¿Verdad? O sea, eran 4 y un hermano se ejecuta a otro. Es claro que no hay un instructivo y no necesitamos un instructivo para ser malos. No necesitamos un instructivo para dañar relaciones, porque ya lo traemos en el paquete, ya la carne lo trae. No podemos evitar conflictos entre hermanos. Pero qué triste cuando evitamos perdonar. Qué triste cuando evitamos que Dios sea el que trabaje en nosotros. Por eso es lo que Pablo no está cegado a que hay conflictos, sino que es mejor cuando esos conflictos, cuando esos problemas y cuando la raíz de los mismos los vemos desde una perspectiva cristocéntrica, bíblica y con el objetivo de buscar santidad. Con el objetivo de pensar qué es lo que quisiera Dios. Pero muchas veces el qué es lo que quisiera Dios, sabemos que Dios quiere que perdonemos, pero, oiga, pastor, es que el perdón no alimenta mi coraje y yo traigo mucho coraje. Es que el perdón no alimenta mi resentimiento, al contrario, me lo obstruye, me lo tapa. Sí, porque Dios no quiere que crezcas con resentimiento. Dios no quiere que crezcas con odio. Dios quiere que ante la injusticia respondas como su Hijo respondió. Creo que ninguno de nosotros hemos recibido la injusticia que Cristo recibió. ¿Y cuál fue el carácter de Cristo ante la injusticia? Pablo utiliza ya las preguntas en los versículos 2 y 3, utilizando un ejemplo, el ejemplo del juicio final, y enfatiza que los creyentes no son juzgados por el mundo. Al contrario, los creyentes no somos juzgados por el mundo, porque primeramente, más allá que un juicio, los creyentes son quienes pueden llevar la solución al mismo. No es que yo como creyente tenga que juzgar los comportamientos de los mundanos. Es más allá. Yo como creyente debo llevar a los que no tienen a Cristo a la solución. Y la solución no está en prácticamente solucionar o llegar a un acuerdo ante el conflicto. Hay una solución más sublime, que es cuando Dios sana el corazón de la persona que se encuentra en conflicto. El conflicto no es la materia. El conflicto no es el acuerdo. El conflicto es el corazón de quien tiene la materia y por qué quiere la materia. El conflicto no es el acuerdo. El objetivo es el corazón de la persona que quiere demostrar poder en medio de un acuerdo y que por medio de su orgullo quiere demostrar que él puede más que cualquier otra persona. Ese es el verdadero conflicto. Conflicto que los juzgados, conflicto que las leyes romanas, griegas, mexicanas, estadounidenses, chinas, donde quiera y cualquiera, conflicto que esas leyes no van a poder solucionar. Pablo dice que los creyentes son los que tienen el derecho y el deber de juzgar al final de los tiempos. Y aunque las iglesias, como ya lo dijimos, no estamos exentos de problemas, se tiene la destreza para resolver los conflictos dentro de la iglesia. Por la simple razón de que se tiene el Espíritu Santo. Por la sencilla razón de que se tiene la palabra de Dios. Era totalmente innecesario, por lo tanto, era totalmente innecesario llevar sus problemas a cortes paganas. ¿Para qué llevan sus problemas a cortes paganas? Si primero está la solución en la palabra y segundo, más allá de la solución está la restauración para la relación. Le puedo poner como ejemplo un divorcio. Sí, ok, entiendo que hay ocasiones en las que una parte del conflicto no quiere solucionar. Y bueno, ¿qué hay que hacer en medio del divorcio? Pues bueno, vamos a llevarlo de una manera pacífica. Y hasta me ha tocado atender casos donde, bueno, tú te quedas los perros, yo me quedo esto, yo me quedo lo otro. Perfecto. Ya no vamos más allá. No tenemos que ir ante un juzgado para pelear algo. Y uno puede decir, qué divorcio tan sano.
Pues sí, pero vamos más allá. No es llevar el divorcio no es llevar el divorcio de una manera sana. Es restaurar la relación en el nombre de Cristo para que no haya necesidad de ir más allá. Eso es a lo que Pablo va. Ese es el objetivo de Pablo. Sanar la relación más que solucionar el conflicto. Es lo que quiere Dios de nosotros, sanar la relación más allá que solucionar el conflicto. Por eso no se trata de una cuestión de consejería, de decir, vamos a enseñar a mediar. Y que a veces, porque yo lo menciono y lo veo muchas veces en consejería, cuando trabajo con matrimonios, trabajo con uno y trabajo con otro aparte, porque es que queremos aprender a mediar situaciones. Y hasta les digo, es que no es Laura en América, O sea, no se trata de que pase el desgraciado y le vamos a dar el carrito sandwichero y luego siga con esto. No, no es mediación de conflictos. La solución no está en la mediación de conflictos, que incluso últimamente en la sociedad tiene mucho auge. La sociedad está en restaurar el corazón para restaurar la relación. Y lo aclaro, en el nombre de Cristo. Por eso, Pablo, qué necesidad de llevar esto a cortes paganas. Más allá de llevarlo a cortes paganas, en los versículos 4 al 8 vemos que el conflicto, más allá del conflicto, es el corazón. Es decir, el conflicto no es lo que se tiene que solucionar. El conflicto es un síntoma de que hay un problema más severo. El conflicto es un síntoma de que hay un problema más severo. Le pongo este ejemplo. Bueno, primero vamos a leer y luego le pongo el ejemplo. Dice, si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿quién no, verdad? ¿Ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Es un síntoma. El conflicto no es el conflicto. Parece canción de Ricardo Arjona, ¿verdad? El conflicto, o sea, el conflicto no es en sí el conflicto. El problema no es problema. El conflicto refleja un problema más serio. Y yo menciono muchas veces, incluso hasta en las clases, un ejemplo que le pongo en las clases, les pongo en clases de consejería es, llega una persona que tiene catarro, tiene mucho flujo nasal. Entonces, llega la persona y le digo, no te preocupes, yo soy médico, no soy médico, pero no te preocupes, voy a solucionar tu conflicto. Entonces agarro los Kleenex que tengo en el escritorio, los hago rollito, agarro 2, si soy yo agarro 4, estamos bendecidos, ¿verdad? Y órale, te los meto en la nariz. Problema solucionado. ¿Solucioné el conflicto? No, tapé el síntoma. Tapé el síntoma. ¿Qué conflicto me indica que hay? ¿Qué enfermedad me indica que hay catarro? Puede ser alergia, puede ser resfrío, no sé si puede ser una infección en el oído, no sé. Hay diferentes conflictos que se reflejan de la misma manera. Por lo tanto, no tengo que atacar el síntoma, tengo que ir a la raíz de lo que está ocasionando el síntoma. Los conflictos entre hermanos que Pablo está mencionando aquí, de los cuales no está exenta ninguna congregación, ninguna persona, sea cristiano o no, son el síntoma de lo que hay en el corazón. Tú puedes solucionar un conflicto interpersonal, pero si no sanas tu corazón, el conflicto va a ser con una persona, y luego va a ser con otra persona, y luego va a ser el mismo conflicto con otra persona, y la persona que dice, no, pues ¿qué hago? O sea, tengo conflicto con este. Sí, es que el problema no es el conflicto que tienes con ellos.
El conflicto no es lo que ellos hacen. El conflicto es lo que los lleva a todos a hacer eso. Por eso, el problema no es el conflicto, el problema no es el problema, es el corazón. Es lo que lleva a las personas. ¿Por qué darle interés a la materia? ¿Por qué darle interés a las ofensas? ¿Por qué ofender? ¿Por qué querer tener más materia? Por eso, nuevamente, Pablo no está condenando el hecho de que haya conflictos. Incluso lo que sí está condenando aquí es los medios utilizados para solucionarlos. Porque a veces el medio utilizado para solucionar el conflicto hace que acrecente el sentimiento. Hace que ese sentimiento se acrecente. Por eso le comento, cuestiones legales que se han llevado, pleitos que se han llevado entre hermanos, entre familiares, entre conocidos, la pelea de Navidad, papá, ¿quién se va a llevar el terreno o la casa de la abuela o lo que sea? ¿Qué sucede cuando el conflicto lleva años? Se acrecenta el sentimiento, porque es un problema de orgullo más que de materia. Es más de orgullo que de materia. Es una lucha de poder. Estos versículos nos expresan que Pablo reconocía que había pleitos entre creyentes que fueron llevados a cortes paganas. Y obviamente, esto nos lleva a preguntarnos, ¿a quién buscamos cuando tenemos un conflicto? Nos pasa algo. Tenemos un conflicto interpersonal. Y en nuestra carne, hermano, en nuestra carne, en nuestra chuleta, así, a esto no me refiero, ¿verdad? Pero así en nuestra carne, en nuestros deseos, y lo aclaro, en nuestra carne, ¿a quién buscamos? ¿Al que nos va a dar la razón a nosotros o el que nos va a llevar a una sumisión a Cristo? Muchas veces vamos a ir en nuestra carne con la persona que nos haga ver que nosotros tenemos la razón. Muchas veces en nuestra carne vamos a ir con la persona que nos diga que nuestro coraje tiene sentido y que la otra persona tiene que pagar el precio de lo que nos hizo. ¿A quién vamos cuando tenemos un conflicto? ¿Buscamos a un hermano maduro en Cristo para que nos dé su perspectiva? ¿Vamos ante la iglesia o a los de fuera de la iglesia para que juzguen sobre cuestiones que solo pueden ser resueltas, sino que podemos sanar o ante personas que nos lleven a sanar una relación? Los juicios pueden solucionar y mediar problemas, pero no sanar relaciones. Los jueces pueden solucionar problemas, pero solamente Dios puede restaurar relaciones. Aquí Pablo utiliza una frase en la pregunta del versículo 4. ¿Ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Algunos pudiéramos pensar, los de menor estima, ¿quiénes son? ¿Sí? ¿A qué se refiere con los de menor estima? No se refiere a los hermanos que sean menos, sino se refiere a jueces paganos. Una traducción más acertada sería a los que toman por menos a la iglesia, a los que tienen a la iglesia en menor estima, a los que en ocasiones pueden decir, sí, los cristianos, órale, así en comentarios o en frases ciertamente despectivas. La Nueva Versión Internacional en esta pregunta dice, ¿cómo es que nombran como jueces a los que no cuentan para nada ante la iglesia? A los que no toman en cuenta la iglesia. Es lo que Pablo está diciendo. ¿Por qué llevan a los tribunales a personas que ni siquiera les interesa la iglesia? Que la toman por menor, que ni siquiera les interesan los conflictos de la iglesia. Porque claramente no hay personas de poca estima delante de Dios. Pero sí hay personas que tienen a la iglesia con menor estima o simplemente no les interesan los conflictos entre hermanos.
¿Qué le interesa? ¿Qué le interesa a un juez? El dinero, la ganancia. Véngase, señor juez, vamos a atender un problemón bárbaro gratis. No, cobro tanto. Ahora que estaba todo lo de las votaciones para los juzgados, ¿usted cree que que la gente se hubiera postulado como magistrado, como juez, si no hubiera paga de por medio? Claro que no, hermano. La verdad, todos andaban por el hueso, porque es jugoso, porque es atractivo, porque tiene que ver con dinero. No es el interés de resolver el problema por resolver el problema. Toman como menos un problema de iglesia. No, ¿sabes qué? Es un problema en el cual, ¿qué voy a recibir? Nada. No, pues, ¿sabes qué? Tengo cosas más importantes que hacer. Hay jueces a los que no les interesa resolver. Resuelven porque es su trabajo. Ellos dan el veredicto y no le dan importancia a las personas, sino meramente a su trabajo, porque reciben algo. A ellos no les interesa si en el juicio las relaciones entre hermanos se dañaron. A ellos no les interesa si en medio del divorcio los hijos de las personas necesitan terapia. A ellos no les interesa si los niños están siendo lastimados, si la persona recibió un daño. No, no les interesa eso. No les interesa el resentimiento, no les interesa si las ofensas quebrantaron la confianza. A ellos no les interesa eso. A Dios sí. A Dios sí le interesa. A la iglesia le debería de interesar. Y esa es la razón por la que Pablo nuevamente, ¿por qué llevas ese conflicto? Te van a solucionar el problema desde la perspectiva funcional. Pero el resentimiento, pero tu corazón, ¿quién lo va a sanar posteriormente? En el versículo 5 y 6, Pablo expresa por medio de una pregunta la vergüenza que debían sentir por no resolver el conflicto dentro de la misma congregación. Una vergüenza que implica que llevan sus problemas ante las autoridades civiles porque no hay personas sabias en la congregación. La pregunta de los versículos 5 y 6 es severa. Pues ¿qué no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto entre los incrédulos? O sea, la pregunta sería, ¿no hay una persona que los puede aconsejar sabiamente? ¿No hay entre tantos de los que ustedes se dicen sabios un buen consejo? ¿Y por qué esta pregunta avergüenza? Porque es curioso que los corintios eran personas, que lo hemos visto en los primeros capítulos, personas que valoraban demasiado la sabiduría. Ellos valoraban muchísimo la sabiduría, y aquí Pablo les está diciendo, pues que no tan sabios, que no les interesa tanto la sabiduría, tanto que presumen de sabiduría, y entre ninguno de ustedes pueden solucionar un conflicto. O sea, era como decirles, ¿tan sabios se creen? Y la verdad es que no. Por eso era la pregunta, esa es la pregunta de Pablo. Es incongruente que en la iglesia no haya alguien para poder auxiliar y ellos tengan que llevar su discordia ante personas que no conocen a Dios. Y ahora, todavía aún así, porque una persona que no tiene a Cristo debe de ser un sabio mediador o un árbitro entre creyentes, cuando el creyente tiene acceso a la sabiduría de Dios. Hermanos e incrédulos, y maneja un contraste fuerte por la relación que debe de haber dentro de la familia de Dios. Es imposible que un incrédulo esté facultado para arbitrar a personas para que lleguen a establecer o restablecer su relación con Dios. Por eso, hermano, hay un conflicto más severo que el conflicto en cuestión, que es el conflicto del corazón. ¿Para qué buscar a un árbitro o un mediador si ya fracasaron en orgullo y se perdió la comunión dentro de la iglesia? Porque esos conflictos manifiestan los deseos del corazón. Siempre habrá un problema más grave que el problema práctico o material.
el problema del corazón. La solución no es lo difícil. La solución del conflicto aquí no es lo difícil. Lo difícil es manifestar el carácter de Cristo en medio del conflicto. Y por eso la pregunta de Pablo, versículo 7. Así que, por cierto, es que ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? Porque, hermano, si sufro el agravio, no voy a alimentar el orgullo. Hermano, fulanito me ofendió. ¿Por qué, hermano? ¿En serio? ¿Y qué le dijo? ¿A poco? ¿Y usted qué le comentó? ¿Y se la devolvió? No, déjeme siento, hermano, esto se puso bueno. Oiga, hermano, fulanito me ofendió. Ya oró, hermano, para que Dios lo conduzca al perdón. ¿Sabe usted si fulano está pasando por una situación en la que ahorita está estresado? Y a lo mejor esa ofensa fue precisamente por un momento de estrés y no porque fulanito lo quería ofender a usted. ¿Ya le preguntó a fulanito? Porque posiblemente si le pregunta a fulanito que usted se sintió ofendido, fulanito le va a decir, ¿sabes qué? Mira, ora por mí porque traigo esto y traigo quién sabe qué tantas presiones. Ay, no, pastor, es que eso no alimenta mi orgullo. Resulta que le voy a terminar pidiendo perdón yo y voy a terminar orando por él, cuando es mejor sentirme ofendido para alimentar mi orgullo. El que esté libre de pecado, que sea el primero en aventar la piedra. Porque el alimentar el orgullo es un conflicto, hermano, en el que todos nos encontramos. El alimentar nuestro orgullo, en esto estamos todos. Por eso, siempre habrá un problema más grave que el problema práctico o material. Lo difícil es manifestar el carácter de Cristo. Y menciono esto porque si alguien sufrió injusticias, fue Cristo. ¿Y qué hizo Cristo en medio de la crucifixión? Híjole, hermano, eso es tremendo. En medio de la crucifixión, en medio de experimentar el dolor, Jesús dice, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. No les tomes en cuenta este agravio que están haciendo contra mí. ¿Es injusto lo que me están haciendo? Sí. ¿Soy pecador? ¿Cristo hubiera podido decir eso? ¿Soy pecador? No, Padre. ¿Tuve la culpa? No, Padre. Es el cochino pecado de ellos. Que ellos lo paguen. Sin embargo, Jesús dice, no les tomes en cuenta este pecado, pasando por alto la ofensa que la gente en esos momentos hizo. Ofensa que incluso nosotros hubiéramos hecho también, si hubiéramos estado en ese momento. ¿Cuántos problemas no se solucionarían incluso prácticamente? ¿Cuántas relaciones no se restaurarían si pasáramos por alto la ofensa como consecuencia, y lo aclaro, como consecuencia del carácter de Cristo obrando en nosotros? Y por eso enfatizo con el carácter, como consecuencia del carácter de Cristo, porque una persona que no tiene el carácter de Cristo no va a poder vencer su orgullo. Una persona que no tiene el carácter de Cristo no va a poder pasar por alto la ofensa. Podrá ser a lo mejor momentáneamente, y muchas veces en ocasiones hay orgullo incluso pasando la ofensa. Sí, yo lo hice. ¡Wow! ¡Qué personajazo! Diste perdón, incluso eso alimenta muchas veces también el orgullo cuando la persona no tiene a Cristo. Por eso este no es un problema práctico o material, es un problema de orgullo. Hay personas que prefieren ganar bienes y perder la comunión con sus seres queridos. Hay personas que prefieren ganar discusiones y perder comunión con seres queridos. Hay personas para las cuales es más importante tener la razón en lugar de tener paz con sus seres queridos.
Y la comunión dentro de la iglesia debería de valer más que cualquier bien material. La comunión dentro de la iglesia debería de valer más que mi orgullo e incluso más que la razón. Por eso el problema es más grave, incluso cuando somos creyentes. No es solamente el juicio, es solamente que a ellos, que aquí, porque lo menciona Pablo en el versículo 8, porque vosotros cometéis el agravio y defraudáis. Los hermanos en Corinto no solamente tenían la intención de ganar el juicio, sino que trataban de ganar el juicio cueste lo que cueste. No sé si usted ha visto películas donde, bueno, dijera uno en las películas, pero no, es casos de la vida real, donde se manipula evidencia, donde se compran testigos, con el objetivo de ganar el juicio. ¿Qué es eso? Fraude. Manipular evidencia, manipular entorno, con el fin de ganar el juicio. ¿Y por qué Pablo lo menciona? Porque lo más seguro es de que haya creyentes, o que en ese momento hubiera creyentes, que no les importaba si cometían fraude a sus hermanos con la intención de ganar el juicio. Por eso el apóstol está molesto porque los creyentes en Corinto habían practicado fraude uno contra el otro. Fraude que incluso estaba penado en la ley para los judíos. Si ganaban el pleito, y si ganaban el pleito en los tribunales, pues sí, ganaban el pleito en los tribunales, pero si lo ganaban a costa de fraude, gané un pleito, pero pierdes credibilidad. Un pleito se iniciaba con un fin egoísta de ganarle al otro, produciendo un mal ejemplo al no creyente y luego todavía desacreditando su testimonio ante los no creyentes. Es cuando coloquialmente se puede decir, pues los dos perdieron. ¿De qué sirvió ganar el juicio si defraudaste? ¿De qué sirvió ganar el juicio si perdiste a un hermano? ¿De qué sirvió ganar el juicio si perdiste credibilidad dentro de la misma iglesia? Porque a un creyente no le interesaría recobrar la armonía con otro creyente. Esto lo que demuestra es que muchas veces alimentamos más nuestro resentimiento, nuestro coraje y justificamos nuestras acciones. Por eso estos conflictos manifiestan un conflicto más severo. Y ese conflicto más severo es un problema que solamente Dios puede sanar. Colosenses capítulo 3, versículos 8 y 9. Dice Pablo: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. En este pasaje de Colosenses capítulo 3, previamente, desde el versículo 5, Pablo les dice a los corintios: hagan morir estas cosas. Y habla de la fornicación, habla de la avaricia, y les dice: háganlas morir. O sea, de eso, aniquílenlas. No las alimenten, que se mueran, háganlas morir. Pero también hay muchas, y posteriormente viene esta advertencia, porque como creyentes hay cosas, hermano, que no hacemos morir, sino que al contrario las alimentamos. Por eso, dejen la ira, dejen el enojo, dejen la malicia. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? No es solamente el hecho de decir: ay, voy a dejar mi ira a un lado, déjela saco. Ahí está la ira. Deje saco la malicia. Y saqué la malicia. No. ¿Cuál es la forma de sacarlas? Deje de alimentarlas. Dejar de alimentarlas. Pero es más fácil alimentar nuestras inseguridades. Es más fácil alimentar nuestros resentimientos. Por eso Pablo dice: habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos.
habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos. Esto, hermano, es lo que ocasiona conflicto. De hecho, esto es lo que muchas veces termina dividiendo. Muchos dicen, es que el pecado dividió la iglesia. Sí, entiendo que muchas veces haya pecado. Eso lo entiendo, eso lo comprendo perfectamente. Pero cuando hay pecado y hay enojo, le aseguro que hay división. ¿Qué pasa cuando hay pecado y hay perdón? ¿Qué pasa cuando hay pecado y hay restauración? ¿Qué pasa cuando hay pecado y hay justificación? ¿Qué pasa cuando hay pecado y hay confesión? Hermano, hay sanidad. Pero cuando hay resentimiento, cuando hay ira, cuando hay enojo, cuando hay malicia, cuando hay blasfemia, cuando hay palabras deshonestas, es cuando siempre va a haber una tendencia a que el conflicto crezca. Porque es lo que nosotros vamos a alimentar. Por eso, dejad también vosotros todas estas cosas. Es ir más allá del conflicto. No es solamente sanar el conflicto, sino sanar lo que ocasiona el conflicto. Y únicamente Dios puede hacer eso. Porque entre nosotros podamos tomar acuerdos. Y entre nosotros podemos llevar una convivencia sana como iglesia. Pero ¿de qué sirve si el resentimiento no sana? Por eso muchos, lo sigo haciendo, pero no estoy de acuerdo. Primera de San Veneno 2:3, ¿verdad? Sí, me voy a someter, pero no estoy de acuerdo. Bueno, o sea, aquí el problema no es que lo hagas. Y aquí el problema es incluso no que te sometas, es que hay en tu corazón que te lleva a no someterte. Que hay en tu corazón que te lleva a seguir alimentando tu orgullo. Y Pablo ya cierra parte de la sección, porque todavía la siguiente sección, ya desde el 12 hasta que termine el capítulo, es una sección donde, aunque menciona algo fuerte, un pecado fuerte, como los que va a mencionar ahorita, y vuelve a tomar y retomar el tema de la fornicación, nos da a entender y quiere resaltar que no hay pecado que Dios no pueda lavar, no hay pecador que Dios no pueda justificar y pecador que Dios no pueda santificar. En los versículos 9 al 11 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el poder de nuestro Dios. Aunque no parezca, estos versículos forman todavía parte de la idea, porque Pablo sí está utilizando el ejemplo de los problemas interpersonales, pero muchas veces los problemas interpersonales no los podemos separar de estas cosas. Los conflictos interpersonales no los podemos separar de esto. Nada, para nada los podemos separar. Van en combo. Y luego todavía a veces como cuando va uno a comprar me da una hamburguesa, ¿la quieren combo? Sí. Sí, ok, tengo aquí quiero aquí resentimiento, sí. Agréguele idolatría y agréguele maldiciencia. Ah, perfecto. Se los agrando, por favor. Porque entre más crecen, más me sacian. Los conflictos, hermano, que estaba presentando la iglesia no eran ajenos a esto. Esto quiere decir de que el conflicto anterior que está mencionando del hermano era un conflicto, no quiero decir un conflicto de iglesia, sino que era el reflejo de la iglesia. Era la radiografía de la iglesia. Por eso forman parte de una idea. Por la naturaleza de la exhortación, Pablo comienza obviamente hablando de los injustos, de los defraudadores, que es el tema ahorita que está atacando Pablo.
Más adelante, bueno, en el mismo pasaje va a utilizar la palabra estafador. Y Pablo enseña que Jesús no aceptaría en su reino a alguien que, que esté completamente gobernado por el pecado. Y lo enfatizo, alguien que esté completamente gobernado por el pecado. O nos gobierna Cristo, o nos gobierna el pecado. Quiere decir que si Dios es rey, ¿a quién obedecen sus súbditos? Y no estoy diciendo que no haya una lucha, porque he trabajado con personas que en su momento han caído, y mi pregunta es, ¿eres un pecador luchando contra Dios? ¿O eres un hijo de Dios luchando con tu pecado? No estoy diciendo que no peques. Aquí te estoy preguntando si estás luchando. Si eres un hijo de Dios que está luchando con su concupiscencia, que está cediendo a la tentación, pero que también está luchando. ¿Quién es el que gobierna? Este reino el reino eterno de Dios se hace manifiesto en la persona y en la obra del creyente. En la obra de Jesús en el creyente. ¿Quién gobierna al creyente? Algunos creyentes en Corinto pensaban que Dios no tenía exigencias morales. Y de nuevo Pablo escribe una lista de vicios o de pecados que utiliza usualmente. Ya anteriormente en el capítulo 5, versículo 11, menciona pecados como este. Aquí agrega el pecado del adulterio. Y de la misma manera que en la lista anterior, incluso comienza con el fornicario, que se refiere a toda persona caracterizada por inmoralidad sexual. Fíjese, inmoralidad sexual. No solamente haciendo referencia a una persona que tiene relaciones sexuales, no, todo tipo de inmoralidad sexual. Aquí utiliza el término afeminado y los que se echan con varón, porque a menudo se utiliza el término afeminado y homosexual como sinónimos. Pero aquí Pablo posiblemente quiera hacer una diferencia por el contexto griego, porque son palabras diferentes. Había griegos, y usted puede ver incluso en algunas fuentes, griegos que tenían problemas o que tenían un comportamiento afeminado y que eran homosexuales. Pero también hay personas que no necesariamente son afeminadas y que son homosexuales. Creo que por eso, no, disculpe el ejemplo, pero creo que por eso causó tanto revuelo una película que se llama El secreto en la montaña. ¿Verdad? O sea, causó revuelo no solamente por el pecado, sino porque veía una película de dos vaquerotes cinto piteado, ¿verdad? Y luego usted decía, no, ahorita en algún lugar matan al búfalo o doman al potro, ¿verdad? O algo así. Y no, resulta que eran homosexuales y no eran necesariamente afeminados. Pongo el ejemplo por esto. Para los griegos había homosexuales afeminados y homosexuales no afeminados. Y lo más probable es que Pablo quiera englobar la homosexualidad desde la perspectiva desde los que son afeminados y los que incluso no lo tienen, independientemente de roles en la misma relación de homosexuales. Porque es lo curioso, ¿no? O sea, no, pues es que cada quien elige y todo, y a mí se me hace bien raro que de todas maneras entre parejas homosexuales, ya sean varones y ya sean mujeres, uno hace la labor del hombre y otro hace la labor de la mujer. O sea, dicen, pues si son roles que ya están establecidos, pues de todas maneras estás utilizándolos. Pero pues ya cuestiones de necedad. Agrega a la lista ladrones, estafadores, enfatizando prácticas entre los creyentes en Corinto. Los practicantes de la avaricia, que también figuran en la lista, haciendo ver qué es lo que motiva a los hermanos en Corinto a tener los conflictos. En esta lista observamos que 4 pecados se relacionan con la sexualidad de la persona, otros 4 con la propiedad privada, el pecado de la idolatría que va contra Dios y la borrachera que va también contra la integridad personal. Que los griegos consumían normalmente botella de vino por 2 de agua al día, pero entre los corintios había exceso. Y muchas personas que no conocen la palabra de Dios utilizan esta lista para hacer ver que todos somos culpables de algún pecado.
Es que la Biblia dice, no, pues sí es cierto, la Biblia dice que no nomás los homosexuales, pero también dice que los fornicarios, también dice que los avaros, también dice que los estafadores, aquí de que nadie se salva. Y en ocasiones me ha tocado discutir con personas que dicen, es que la palabra de Dios dice, y de esa nadie se salva. ¿Y qué cree que les digo? Tienes razón. De esa nadie se salva. Estás en lo cierto. Todos somos culpables de un pecado. Por ser pecadores, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero recuerde que un verso sin contexto es un pretexto. Lo importante de este versículo no es la lista de pecados. Pablo no está utilizando la lista de pecados ni el testimonio del hermano fornicario para lastimar a la iglesia con que es pecadora. Pablo está utilizando el ejemplo del hermano fornicario, Pablo está utilizando el ejemplo de los fraudes, Pablo está utilizando la lista de pecados para reforzar en los hermanos en Corinto su nueva naturaleza y su nueva vida en Cristo. Y que todos en Cristo podemos ser lavados, justificados y santificados. Ese es el objetivo de Pablo. Por eso no se trata de lastimar a la iglesia, no se trata de lastimar a los que no son cristianos con que eres pecador. Esa es una verdad, sí. Pero ¿de qué sirve cuando esa verdad no nos lleva o no conduce al refugio que es Cristo? El que Pablo diga que tales personas no pueden heredar el reino de los cielos no quiere decir de que no haya oportunidad de arrepentimiento. Primeramente, el hecho de que Pablo afirma que algunos, porque no está diciendo que todos, que algunos de los corintios habían caído en algunas de estas prácticas, no nos debe llevar a culpar a toda la congregación por el pecado de algunos. Ese es el pecado de algunos. Y aunque Corinto sea una comunidad griega que se caracterizaba en este caso por la homosexualidad, las borracheras, son cosas que por medio de la obra de Dios tenían que ser cosa del pasado. Eso es lo que Pablo está resaltando. Y la pregunta más importante aquí va a ser, ¿qué va a poder más, hermano? ¿El poder de Dios o mis excusas? ¿Qué va a poder más, hermano? ¿El poder de Dios o mi pasado? Usted vive atormentado por el pasado. Usted a veces lo atormenta el pasado. Creo que a muchos en ocasiones no es que nos atormente, sino el pasado a veces no es algo que nos enorgullece. No me atormenta, pero no me pone orgulloso. ¿Pero qué puede más? ¿Qué ha podido más? Cristo o mi pasado, Cristo o mi apellido, Cristo o mi personalidad. Eso es lo que Pablo está resaltando. Y lo va a resaltar por medio de 3 acciones realizadas por Dios a favor de los corintios y que Dios quiere hacer a favor de todo pecador. El objetivo es ver la obra de Dios en la vida de los creyentes. Es por eso que Pablo utiliza una palabrita para resaltar. Y esto erais. Esto erais. Ya no eres esto. Hermano, ¿cometiste fraude? ¿Cometiste fornicación? ¿Cometiste idolatría? ¿Cometiste adulterio? ¿Cometiste hechos homosexuales? ¿Robaste? ¿Fuiste avaro? ¿Fuiste borracho? ¿Fuiste maldiciente? ¿Fuiste estafador? Eras. Para Cristo no eres eso. Y eso es lo más importante. Para Cristo no eres el pecado que cometiste. Porque si no, entonces, ¿dónde estaría la justificación? ¿Dónde estaría el hecho de que nosotros ya somos libres de juicio? ¿Dónde estaría la salvación? Y esto, hermano, por eso es el punto más importante de este pasaje, de esta predicación. Por la conjugación en el griego, se le denomina voz pasiva. La conjugación en el griego se le denomina así, voz pasiva, y lo voy a explicar rápidamente.
En el griego existen en las conjugaciones de los verbos 3 voces: voz pasiva, voz media y voz activa. La voz activa es cuando una persona hace todo el esfuerzo en la realización de algo. Por decir, si levanto aquí el micrófono, esta cosa es inerte. Quiere decir de que todo el esfuerzo en levantar el micrófono fue mío. A eso se refiere la voz activa. Pero hay ocasiones de esto no puede tener voz pasiva porque es inerte. Pero ¿qué sucede cuando su hijo está dormido y usted lo levanta? Y su hijo está como bulto. ¿Qué hace usted? Levanta a su hijo. Sí, casi se le sale el ombligo, pero levanta el chamaco. El chamaco ni siquiera se le abrazó a usted el cuello. No hizo ningún esfuerzo. Es voz pasiva para él. Él fue levantado, pero no hizo ningún esfuerzo en ser levantado. Ninguno. Sin embargo, fue levantado. Las 3 palabras que va a utilizar Pablo: el ser lavado, el ser santificado, el ser justificado, son voces pasivas. ¿Fuiste lavado? ¿Qué hice para ser lavado? Nada. Como si Dios dijera: yo traigo el detergente, yo traigo el trapito, yo traigo el salvo, ¿verdad? Salvo me salva, y yo te limpié. Oye, Señor, ¿pero qué hice para ser apartado? ¿Para ser santificado? Nada. Yo te agarré y te aparté. Oye, Señor, ¿qué hice para ser justificado? Nada. Yo lo hice. Señor, ¿qué hiciste tú? Digo, Señor, ¿qué hice yo? Nada. No más tener fe. Y no implica una obra, implica el confiar. Implica el dejarte caer en mis brazos para yo hacerlo. Implica el dejarte levantar nada más. Es una acción que no se le va a atribuir para nada a los corintios y tampoco se nos va a atribuir para nada a nosotros. Nuestra maldad ha sido limpia. Los pecados del hombre, que son rojos como el carmesí, como dice Isaías, vinieron a ser como blanca lana por la obra de Cristo. Yo no hice nada para lavar mi pecado. Yo no hago nada para lavar mi pecado. ¿Cometo pecado? Sí. ¿Sigo cometiendo pecado? Sí. ¿Y Dios lo sigue lavando? Sí. ¿Qué es lo que hago? Primero de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No podemos lavar nuestros pecados. Por nuestra disciplina podemos forzarnos a pecar menos, temporalmente. Pero ¿de qué sirve ensuciarme menos si ya estoy todo enlodado? ¿De qué le sirve? Imagínese, salimos a un campo y nos enlodamos todos y luego ya está usted todo batido de lodo. Y luego ya usted está todo batido de lodo y dice, no voy a caminar por el fango porque me ensucio. Pues ya está todo ensuciado, o sea, una raya más al tigre, como dice el dicho, ¿verdad? ¿Qué? ¿De qué sirve ensuciarnos menos cuando estamos todos enlodados? Usted no puede santificarse a sí mismo. Usted no se apartó solito para Dios. Dios lo apartó a usted. ¿No le parece maravilloso? Dios lo agarró, Dios lo limpió. Y luego Dios aparte dice, esto es mío. Y alguien puede decir, Señor, estaba sucio. Señor, estaba bien sucio eso que agarraste. Sí, pero ya lo lavé. Oye, Señor, se cayó y lo besó el diablo. Sí, pero ya lo lavé. Y los 3 segundos no se hicieron efectivos. Y es mío. Y por si fuera poco, alguien puede decir, Señor, Él en su tiempo hizo cosas atroces. No te imaginas, Señor, el tipo de pecados que hizo en su tiempo.
Sí, pero también ya lo justifiqué. Porque cuando veo a Él, veo a Cristo. Hermano, yo no hice nada para merecer eso. Dios lo hizo. Y por eso Pablo le dice a los corintios, es que, o sea, ¿qué caso tiene que hagan todo eso si ya están lavados? Si ya están apartados, si ya son santificados. Aquí es curioso porque los santificados, o la justificación, perdón, es la última de las acciones mencionadas. Claramente aquí no está enfatizando el orden en cuanto a la salvación, sino enfatizando de que la salvación, la santificación, la justificación, el lavado son acciones de Dios a favor del pecador, para que éste sea apartado del mal y sea declarado justo por Dios. Lo que debemos reconocer es que Pablo en ningún lugar da pie a la idea de la salvación por obras, porque ninguna de estas acciones son hechas por Dios, son hechas por los corintios, sino que son hechas por Dios a favor de los corintios. La fe en la obra redentora de Cristo y estas acciones de Dios hacia los corintios no se logran sin la intervención del Espíritu Santo y sin la obra del Espíritu Santo para santificación del creyente. Y es donde debemos quedarnos con esta enseñanza. Pablo está marcando erais. Ya no me define eso. Eso ya no me define. Ya no soy eso. Ya soy perdonado. Ya fui lavado. Ya fui santificado. Qué maravilloso, hermano. Que como iglesia nos viéramos entre nosotros como Cristo nos ve. Que entre hermanos nos viéramos entre nosotros como Cristo nos ve. Pero también, qué maravilloso, en medio de estos conflictos, Pablo está haciéndoles ver a los corintios, sí, es que el conflicto no es tu pleito. El conflicto es que estás actuando como si no fueras lavado. El conflicto es que estás actuando como si no fueras santificado y no hubieras sido justificado nunca. Aquí lo importante es que no hay situación, pecado, ni persona que se pueda escapar de la restauración de Dios. ¿Dios quiere restaurar al pecador? Sí. Pero cuando Dios restaura al pecador, las relaciones entre pecadores también pueden ser restauradas. Es una invitación a que tanto la iglesia en Corinto como nosotros debe descansar en la obra y en el poder de Dios. Dios tiene el poder de sanar relaciones. Dios tiene el poder de lavar pecadores, de santificar pecadores y de justificar pecadores. Padre,